El episodio 490 de la serie Esaret se lanzó el jueves 10 de abril de 2025. En este episodio continúa la dramática historia de Orun, quien fue sentenciado a cadena perpetua por un asesinato que no cometió, y Ira, quien sueña con comenzar una nueva vida con él. Mientras Orun le pide a Ira que comience una nueva vida para su felicidad, Ira tiene que decidir si cumple con esta petición o no. En el episodio, la agitación emocional que experimenta Ira después del castigo de Orun y los momentos en los que se pone a prueba el amor de la pareja brindan a la audiencia momentos emotivos. Además, los vínculos del personaje de Sarah con Afife y los arrepentimientos que experimentan también pasan a primer plano en este episodio. La petición de Orun para que Ira comience una nueva vida es un ejemplo de sacrificio que lleva su amor y afecto al más alto nivel. Orun acepta dejar atrás sus propios lazos emocionales por la libertad y la felicidad de Ira. Esto es un reflejo de que amar no es solo poseer, sino a veces dar espacio a los seres queridos para que puedan construir una vida mejor. Esta decisión de Orun le permite comprender su fuerza interior y la esencia del verdadero amor. El amor verdadero a veces toma forma dándole libertad al amado. Con su episodio número 490, Esaret lleva al público a un profundo viaje emocional. En este episodio, los puntos alcanzados por las relaciones entre los personajes, las disoluciones psicológicas y el énfasis temático llevan el poder dramático de la serie a su punto máximo. La historia que avanza a través de la relación entre Orun y Ira ahora se convierte en una prueba de sacrificio y entrega más allá del amor. La sentencia de por vida de Orkun, la caída de un héroe. La condena a cadena perpetua de Orun por un asesinato que no cometió no solo es una tragedia legal, sino que también representa una gran destrucción en el mundo interior del personaje. Si bien Orun siempre ha sido una figura fuerte y controladora, en este episodio está en el centro de la desesperación por primera vez. Para él, la libertad no es solo física, es el poder de estar con Ira. En este contexto, el acercamiento de Orun a Ira se convierte en un sacrificio con profundidad dramática. Su exigencia de libertad es en realidad la aceptación de su propia pérdida. Aquí se le pregunta al público, ¿el verdadero amor implica dejarse ir? La pregunta está formulada. La sentencia de cadena perpetua de Orun no es solo la privación de su libertad física, también simboliza un colapso interior, un cuestionamiento de la propia identidad y del propio poder. Orun, a quien conocemos desde los primeros episodios de la serie como una figura fuerte que busca la justicia y protege a su familia, queda indefenso ante el destino por primera vez en este episodio. Para él, esto significa que su confianza no solo en el sistema de justicia sino también en la vida misma está rota. Sus reacciones al castigo en realidad redefinen su forma de ser un héroe. Orun ya no es un hombre que solo se dedica a luchas externas, también víctima de guerras internas. Por lo tanto, su heroísmo deja de ser el de un personaje que derrota a sus enemigos en el sentido clásico, y se convierte en el de un alma que se enfrenta a la oscuridad dentro de sí misma. Si bien su sentencia de cadena perpetua altera todos los equilibrios de su vida, también transforma su amor por Ira en una forma completamente diferente, entregarle su libertad. Pero esta rendición es también una caída. Porque Orun acepta perder sin ganar la batalla más grande de su vida. En este punto surge la pregunta, ¿el verdadero héroe es aquel que lucha bajo todas las circunstancias o aquel que sabe cuándo rendirse en ocasiones? La lucha interna de Ira, libertad o lealtad. El personaje de Ira atraviesa un viaje interior muy complejo en este episodio. Por un lado, el llamado de libertad de Orun, por el otro, la voz de su propio corazón. El mayor conflicto de Ira ahora es entre su conciencia y su corazón. Aunque las palabras de Orun lo impulsan a un nuevo comienzo, lleva una gran carga de conciencia sobre si debe atender a este llamado o no. La indecisión en los ojos de Ira se transmite muy bien con el silencio en las escenas. Las escenas donde las emociones no se expresan con palabras sino que se transmiten a través de la actuación son uno de los aspectos más efectivos de este episodio. El conflicto que Ira experimentó en el capítulo 490 es uno de los momentos más intensos del desarrollo de su personaje. La decisión de Orun de renunciar a ella a cambio de su libertad lleva a Ira al borde de una seria decisión, ¿debería dedicarse a este amor o debería construir una nueva vida de acuerdo con los deseos de Orun? Esta situación pone en conflicto dentro de él dos valores fundamentales, la libertad y la lealtad. Para Ira, la libertad no es solo un concepto físico, significa el coraje de romper con lazos emocionales, hábitos y apegos. Pero su característica más fundamental es su profunda lealtad hacia sus seres queridos.
Esta lealtad a veces equivale a ignorarse a uno mismo y reprimir los propios sueños. Es exactamente por eso que la Orden B de Orun crea una tormenta en el mundo interior de Ira. Porque para él irse en cierto sentido significa traición, quedarse quizás sea aceptar una vida de soledad. Este dilema lleva al personaje a una encrucijada: ¿cumplirá el deseo del hombre que ama y reprimirá sus propios sentimientos, o elegirá quedarse y compartir el dolor juntos? En última instancia, la lucha interna de Ira no es solo una decisión individual, es una situación universal que simboliza la situación de las mujeres de estar atrapadas entre el amor, la lealtad y la libertad. Sea cual sea la decisión, esta batalla emocional que vive Ira la transforma en una mujer más profunda, más madura y más suya. Sarah y Afife, la sombra de enfrentar el pasado. El personaje de Sarah muestra verdadero remordimiento por primera vez en este episodio. Esta transformación de Sarah, a quien conocemos con sus lados oscuros, profundiza aún más la estructura dramática de la serie. Sus enfrentamientos con Afife establecen prácticamente una escala de conciencia. Sarah no solo está haciendo que otros paguen el precio de sus errores pasados, sino también ella misma. En este momento Afife es al mismo tiempo madre y jueza. La comprensión que muestra hacia Sarah también hace pensar al público en el tema de las segundas oportunidades. El enfrentamiento entre una persona y sí mismo se transmite poderosamente incluso en los personajes secundarios de la serie. El enfrentamiento entre Sarah y Afife en el episodio constituye uno de los momentos más emotivos y temáticamente poderosos de la serie. El arrepentimiento de Sarah y el peso de lo que hizo en el pasado se están convirtiendo en una lucha de conciencia irreprimible. Esta confrontación no es solo una purificación individual, sino que también funciona como un espejo que hace al espectador cuestionar el costo de vivir a la sombra del pasado. La postura de Afife como figura materna es una línea de equilibrio entre la compasión y el juicio. Aunque ve el arrepentimiento de Sarah, no se desvía de la balanza de la justicia. El vínculo entre ambos ya no es solo una relación familiar, sino una prueba de humanidad. La transformación de Sarah surge al enfrentarse a su lado oscuro y pedir verdaderamente perdón por primera vez. Esto hace que la transformación del personaje sea creíble. El significado simbólico de este enfrentamiento es el hecho de que el pasado no se puede negar y que cada persona un día tendrá que enfrentarse a su propia oscuridad. En estas escenas, la serie refleja con éxito lo difícil que es perdonar y lo doloroso pero necesario que resulta el enfrentamiento. La conciencia y el ajuste de cuentas con el pasado es un tema poderoso que describe el proceso mediante el cual un personaje acepta sus errores pasados y siente remordimiento. Este enfrentamiento profundiza los conflictos internos y el desarrollo del personaje. En muchos dramas, este proceso lleva a los personajes a reconocer errores pasados y comenzar una búsqueda de cambio o redención en el futuro. Esta lucha interna añade profundidad emocional y permite que el personaje realmente evolucione.